más, quiero darle la bienvenida y darle paso a Edward como profesor de la OBS Business School y también director fundador de metaverse-medio-news.es. Hola, ¿qué tal, Edward? Un placer Muy tenerte aquí. buenas. Muy buenas, Gabriel. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces, cómo has llegado hasta aquí. Sé que tienes un currículum muy extenso. Me hubiera gustado nombrar todos los títulos y las cosas que has hecho y a las cuales perteneces, pero realmente era extenso. Así que si nos das una pequeña introducción para que te podamos conocer entre todos, te agradecería. Claro. Pues mira, soy emprendedor desde los 24. He montado 3 startups, he vendido, bueno, una aprendí, y siempre digo, una de ellas aprendí. Las otras 2 sí que las he vendido, una parcialmente en las últimas semanas, y básicamente me he movido mucho en el mundo del mobile marketing, de las smart cities, marketing digital. Y por medio también he combinado un poco el día a día como docente en algunas escuelas de negocio, entre ellas la de OBS Business School. Y por medio, uno de los proyectos que he arrancado recientemente es el que comentabas un poco, el de Metaverse News, como medio de comunicación vertical de toda esta tendencia del metaverso, que va muy vinculada con criptomoneda, blockchain, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente un poco el reto ha sido aprender mientras estaba aprendiendo y aprovechar de esos modelos de negocio, que es donde está mi foco, desarrollar esos modelos de negocio para crear nuevos productos, nuevos servicios, B2B, B2C, etcétera. Es muy interesante y sobre todo la trayectoria y lo que has podido lograr. Hay algo que a la mayoría de usuarios, de hecho era un tema que yo tenía pendiente para poder explicar un poco con detalle o más detalles para que se supiera. Una parte del programa intento dedicarla también a una pequeña mini formación, sobre todo que llegue al público en general. Quizás sin tanto tecnicismo, que es lo que a veces hace tan difícil entender todo esto que hay detrás de las criptomonedas. Y es hablar de, traducida al español, la cadena de bloques o lo que todo el mundo ha escuchado en algún momento que ha querido hacer algo con criptos, es la tecnología o lo que es la creación blockchain. De hecho, cuando se pregunta por definir Bitcoin, es una de las preguntas más difíciles a día de hoy de realmente dar una definición exacta a Bitcoin, pese a que, por supuesto, se conoce como una moneda, como una cryptocurrency, todo lo que le querramos decir y que cotiza y que puede ser especulativa, etcétera, pero en realidad encierra mucho más, porque Bitcoin es un poco la firma, el nombre de décadas de trabajo a nivel de la criptografía. En mi primer programa comenté esto con los cyberpunks de aquella California de aquel entonces, que buscaban un poco, pero no entendían el mundo del dinero ni la economía, pero sí estaban fascinados por la criptografía, hasta que llegó Nakamoto y bueno, que a día de hoy ya un día quizás se sepa quién es o no, pero da igual, no importa, lo pudo unir todo en lo que hoy conocemos como tecnología blockchain y alias también Bitcoin. Así que, Edward, es todo tuyo ahora en los siguientes minutos para que nos expliques a todos y de la forma más sencilla posible qué es la cadena de bloques, qué es blockchain, que tantas empresas se suman y que tantos usos tiene. Qué bueno. Bueno, Satoshi todavía conserva esa gran cartera. No sabemos qué hará algún día con ese dinero, pero ya veremos por dónde va. Mira, sobre blockchain, ¿qué es blockchain? Esa cadena de bloques. Estamos hablando de una tecnología revolucionaria, de hecho lo ha revolucionado y lo revolucionará todo, y es una tecnología aplicable a prácticamente a todo. Se aplican, como indicaba, se aplica en el mundo de la criptomoneda y se conoce por ello, pero se aplica en mucho más. Blockchain, básicamente, y quitándole el nombre, la parte más glamurosa, blockchain es esa cadena de bloques. ¿Qué significa? Que es una autopista de datos, podríamos decir, ¿vale? En el que lo interesante es que está descentralizado. Empecemos por ese punto. ¿Qué significa que está descentralizado? Que son datos que están conectados entre esos bloques, ahora iremos a ello, y esos datos, lo interesante
es que no hay un gestor único, será descentralizado. No, lo de la descentralización se habla en criptomoneda porque no hay un banco que gestione los fondos. En blockchain no hay nadie que domine, gestione, gobierne los datos que pasan por esa blockchain. Bien, esos datos pueden ser cualquier cosa. Dentro de una cadena de bloques puede haber un contrato inteligente, puede haber una transacción de fondos de cualquier criptomoneda, puede haber datos que se han leído desde cualquier dispositivo IoT, desde un sensor de temperatura, un sensor de luz, cualquier historia. Y lo que hacemos es que blockchain va acumulando todos esos datos en esa cadena de bloques. Son datos que van incorporando dispositivos, usuarios, en función de la actividad que haya en esa blockchain. Y lo que sucede es que cuando esa blockchain, ese bloque lleva una firma, un hash, que se llama un código alfanumérico muy complejo que sale del cálculo del contenido que hay dentro de ese bloque. Lo que significa que cada bloque es único, es como una huella digital, ¿vale? Es decir, en función del contenido que haya, se fabrica un código que resume, valida lo que hay dentro. Bien, ese código identificador se engancha un bloque con el otro. De manera que cada uno de los bloques va perfectamente relacionado en función del bloque que viene después. Por tanto, se coge un bloque, se rellenan todos los datos, se firma con un hash, se enlaza con el siguiente y así sucesivamente. Esto que puede sonar un poco genérico, supone, pues, imaginaros, pues eso, ¿no? La autopista por donde pasan esos datos y donde se validan, por ejemplo, todas las transferencias que se hacen en criptomonedas. Lo interesante de esto es que al no estar centralizado, significa que los datos están expuestos, no significa que podamos ver la identidad de las personas que hacen las transferencias, pero sí los códigos de las carteras, ¿no? Entonces, lo que podemos llegar a ver con eso es un poco todas las etapas, todo ese proceso de datos que va pasando. Uno de los puntos más interesantes es que esos datos, además, se van firmando por los observadores. Es decir, hay ordenadores, hay gente, mejor dicho, ¿cómo se gestiona esa blockchain? Esa blockchain decía que es descentralizada, así que miles y miles de ordenadores en el mundo están firmando esas operaciones. ¿Qué significa? Que cada uno de esos ordenadores que forman parte de la blockchain tienen una copia de todo el blockchain en su ordenador. Bien, eso significa que además muchos observadores, muchos de esos ordenadores, firman cada vez que se cierra un bloque con un hash. Esos ordenadores observan y validan que esa operación es correcta, que es viable. De manera que a partir de ahí se van generando los datos y esos ordenadores que están minando bloques, luego si queréis entramos en eso, lo que hacen esos observadores es validar esos bloques, van creando los siguientes y además eso hace que sea incorruptible, que esa es la parte más importante desde mi punto de vista de la tecnología blockchain. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se puede hackear. La tecnología, el gran problema que tiene la tecnología es que es hackeable. Bien, hasta donde se sabe, blockchain es inhackeable. ¿Por qué? Pues vamos a decir que es muy difícil, ¿no? Imposible no es nada, ¿no? Pero es prácticamente imposible. Significa que cada uno de esos observadores decía que tenía una copia de toda la blockchain, así que cuando alguien intenta hackear, modificar el contenido de uno de esos bloques, imagínate, voy a poner que en mi cartera voy a hackear uno de esos ordenadores de la blockchain y voy a poner que en mi cartera tengo 1 millón de bitcoins. Claro, solo podría haber hackeado uno de esos observadores, uno de esos ordenadores que tiene una copia. Todos el resto de ordenadores verían que los hashes no coinciden. Así que automáticamente la red lo que hace es observar que ahí ha habido un conflicto y anulan esa copia que está aislada en uno de esos ordenadores. Y seguimos trabajando con el resto de copias. Digamos que tendríamos que hackear todos los ordenadores de la blockchain a la vez, en el mismo instante. Eso es prácticamente imposible. Eduardo, y eso es lo que hace. Dime, Gabriel. de hecho, y es algo importante esto que los que están escuchando, y excelente tu definición y la forma de aclararlo, es una especie de libro contable que cualquier persona aparte puede ver. Esto es algo muy importante. Uno no puede ver libros contables de bancos, lo que se hace con el dinero ni nada, pero en la blockchain sí. Es un dato público, basta entrar a una dirección en Internet y podré ver exactamente qué transferencia en cripto se está haciendo. Y algo muy importante que se habla a favor
de lo que es una criptomoneda, en este caso con el uso de una blockchain, es que uno de los problemas principales del dinero fiat es su falsificación, duplicidad, pese a que hay un original. Aquí no podemos falsificar Bitcoin. Si, por ejemplo, hay una extracción máxima mediante el minado de 21 millones de Bitcoins, no van a haber 40 millones porque alguien hubiera creado Bitcoins paralelas. No existe, no es posible. La tecnología ha procurado al crearse que esto no pudiera ocurrir. Es de ahí la gran importancia que tiene este desarrollo y repito, el resultado es de décadas de trabajo, no fue un invento de un jovencito de 18 años aburrido un domingo a la mañana que dijo voy a cambiar el mundo y crearé Bitcoin y me pondré un nombre raro que nadie va a saber quién soy. No, hay mucho más detrás. No sé qué tiene mucho que ver. No, después, si quieres, en otra entrevista, quizá para ampliar más sobre blockchain, podríamos hablar de los nodos, los nudos famosos. Pero, ¿qué es el minero en este caso con la blockchain? Claro, el minero, y se ha hablado mucho de la minería en Bitcoin, etcétera. Los ordenadores que minan son ordenadores, inicialmente los cálculos eran simples. Me explico, cada vez que se crea un nuevo bloque, para que después, una vez se termina un bloque, comentábamos, tiene que aparecer un nuevo bloque. Bien, ese nuevo bloque aparece después de la resolución de un cálculo matemático muy complejo que requieren ordenadores hoy en día muy potentes a nivel de GPU, de tarjeta gráfica, consumen mucha electricidad, por eso también se ha hablado mucho del minado. Resulta que ese cálculo, el primer ordenador de la red de blockchain que consiga descifrar el cálculo que corresponde a la liberación del siguiente bloque de esa cadena de bloques, tiene un premio, una gratificación, una recompensa. De ahí el concepto del minar, sobre todo en Bitcoin, ya que en Bitcoin el número de monedas es limitado, no hay opción de crear más, como indicabas, Gabriel. Por tanto, digamos que vas minando, vas sacando recursos y el que consigue sacar esa pepita de oro, en ese caso, ese bloque, tiene una recompensa. La recompensa en el caso de Bitcoin va en función del número de bloques que se ha ido descifrando, liberando a medida que se van haciendo durante los años, pero en cualquier caso lo que hay es un beneficio para el minero. Por tanto, miles y miles de personas se han puesto, pues hablábamos de que hay muchas maneras de ganar dinero con las criptomonedas y a través del blockchain. Una de ellas es invertir, etc. Y hay muchas otras, y una de ellas es minar. Ese minado implica tener un ordenador en casa o alquilado. Hay muchas compañías que alquilan ordenadores, ASICs, como hay muchos otros modelos, que lo que te permiten es competir con el mundo entero, ¿no?, para conseguir descifrar el siguiente hash para poder conseguir esa recompensa. Por tanto, lo que estamos haciendo es que el mismo entorno de ordenadores que están manteniendo y verificando la blockchain constantemente tienen la posibilidad de ganar beneficio si participan en el desarrollo de la misma. Y eso es lo que lo hace muy, muy interesante. Exactamente, aparte es una de las cosas que siempre se comenta a propósito del consumo de la energía, etcétera, de que como es un algoritmo matemático que hay que resolver, quien lo haga más rápido recibe la recompensa y es ahí que se invierte mucho dinero en infraestructura, etcétera. Ya veremos en unas décadas con el ordenador cuántico cuando se aprenda a usarlo, porque hay gente que no lo sabe, pero el ordenador cuántico ya se creó, existe, hay 3, 4 ya creados en el mundo, Australia, Google, etcétera, y uno de los problemas principales es que todavía no se ha podido utilizar realmente porque, en el mundo cuántico, en el momento que el observador participa, desaparece el estado cuántico en sí mismo, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, otro tema, no vamos a complicarlo hoy. Me gustaría mostrar aquí algo que has creado. Estoy compartiendo pantalla con metaverse-medionews.es. Cuéntanos rápidamente este proyecto y además, si pudieras darnos una pequeña introducción a lo que en la próxima entrevista, y creo que va a ser muy interesante para todos, sobre todo los más nuevos, que desgraciadamente a veces son víctimas de estafas relacionadas al mundo de las criptomonedas, sistemas Ponzi, etcétera, etcétera. Pero rápidamente, si nos cuentas qué es esto que has creado de Metaverse-medionews.es, a mí me encanta, la he estado mirando y pues el anticipo de Está despegando, son las primeras semanas y la verdad es que el resultado es muy gratificante. Con el equipo detectamos una necesidad y es que hay mucho contenido de criptomoneda, de
de blockchain, aplicaciones, y lo que sí que es verdad es que nos encontrábamos en que la gente no sabe qué es el metaverso. Es de esas cosas que aparecen, mucha gente habla. De hecho, hay un estudio que hay un porcentaje muy pequeño que pueda confirmar y decir, pues el metaverso es esto. Y sobre todo las aplicaciones. Pero en cambio, aunque la mayoría de la gente todavía no sabe lo que es el metaverso, grandes marcas están invirtiendo grandes cantidades de dinero. Estamos viendo como Nike, Spotify, Gucci, Mango están entrando con mucha fuerza en el metaverso, comprando espacios. Estamos viendo la locura de los NFTs, comprando y invirtiendo enormes cifras en casas, en terrenos, en avatares, en obras de arte. Que todo esto se puede aplicar en ese futuro mundo que está por crear. Y bueno, este portal pretende un poco hablar de esas oportunidades, no tanto de perfil de inversión, sino de perfil operativo, de empresa, marketing a nivel de metaverso, que bueno, puedan facilitar la entrada a ese concepto. Entonces, ¿qué son los NFTs? ¿Qué es el metaverso? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Qué son los ETFs de inversión, en este caso, en el metaverso? Entonces, hay muchas líneas de contenido que bueno, creemos que puede ser muy interesante para la audiencia, y en las primeras semanas prácticamente de forma orgánica pues parece que sí que está teniendo una buena adopción. Seguramente será una referencia. Me gusta mucho, la he estado mirando, he estado leyendo algunos artículos. Me gusta mucho el diseño, es muy al estilo metaverso, muy realmente Muchas gracias. mundo blockchain, está todo pensado, los colores. La verdad que gran trabajo, muchas felicitaciones. Y lo dicho, creo que en la próxima entrevista vamos a hablar efectivamente de algo que sé que te interesaba mucho a nivel personal, poder comentarlo, porque, Sí, y por supuesto, que es nuestro deber hacerlo, y es qué medidas puedo tomar o cómo podemos reconocer que mi posible inversión o la decisión que voy a tomar pueda haber una estafa detrás y no caer en ella, ¿verdad? Sobre todo claro. en un mundo que Por, está cambiando constantemente y tan rápido. correcto. Por un lado tenemos las estafas, por otro lado tenemos la desinformación. Al final, Gabriel, yo creo que hemos visto que las inversiones en bolsa pues llevan muchísimos años haciéndose, y las inversiones en cripto pues no tantos, muy pocos, ¿no? Entonces, se dan una serie de ingredientes en el mundo digital en el que bueno, la gente puede caer en engaños, en estafas, en malentendidos incluso. Entonces, falta información, falta conocimiento, y creo que en esa próxima sesión podemos entrar en detalle y podemos hablar de consejos, cosas que se tienen que tener en cuenta, perfil de inversor, bueno, cosas que yo creo que pueden ser muy interesantes para la audiencia y que además pues aportarán valor para futuras decisiones que tomen. Va a ser así, Edward. Ha sido un verdadero placer. Realmente muchas gracias por estar aquí. Sé que también tienes una agenda bastante ocupada y estaremos muy contentos de poder compartir una próxima entrevista con este tema que que acabas de comentar, y probablemente algo más, mucho más interesante. Muchísima suerte, y ahora seguramente esperamos que mucha más gente visite la página de Noticias para el Metaverso que has creado, que realmente es un muy buen trabajo. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, Gabriel, muchísimas gracias por invitarme. De nada, un placer. Bueno.